Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Hoy los saludo muy cordialmente. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Y estamos alegres y contentos porque hoy vamos a escudriñar su palabra. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Y darle gracias a Dios porque nos permite escudriñar su palabra. Eso es lo importante cuando nosotros nos preparamos en la obra del Señor. Dios nos guía y nos protege. Pero vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos dé el entendimiento de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Dios Todopoderoso, Señor. Te alabo y te glorifico, Padre amado, hoy en esta hermosa mañana, Señor. Gracias, Señor, porque me has permitido ver la luz del nuevo día, Señor. Gracias, Señor, por el aliento de vida, Señor. Gracias por el agua, Señor, por los alimentos, Señor. Yo te doy las gracias todos los días, Señor, por tus bendiciones, por tu misericordia, por todo, Señor. A ti, Señor, te debo la honra y la gloria, Señor. Te pedimos permiso, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor, para que nos guíe en el entendimiento de tu palabra, Señor, para que nos guíe, para que nosotros aprendamos cada día más de ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, por tu Hijo amado, que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, por nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar un tema que es muy importante. Hoy vamos a estudiar un tema de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de la muerte? Pero primeramente vamos a estudiar la creación en la vida, en la formación, cuando Dios hizo al hombre. Vamos a estudiar a Génesis en el capítulo 1, versículo 27. Y me dice lo siguiente: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. En la creación, Dios crió varón y hembra a su imagen. Esa es la formación. Varón y hembra los hizo. En el principio, Dios hizo a Adán y a Eva para formar el matrimonio en el amor puro y en la belleza y en la obediencia de la palabra de Dios. Por eso cuando leemos bien a Génesis en el capítulo 1, versículo 27, y crió Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y le dijo: fructifica y multiplicaos, llena la tierra, y sonjúgala y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A mí por ahí me preguntaron que si no fuera sido por el pecado, la gente no se fuera multiplicado, no existiera el mundo que existe hoy. Pero entonces yo le digo, mira, primeramente vamos a leer a Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. De ahí nos dirá y Dios nos dará la respuesta. ¿Cuál era el plan original de Dios? El plan original de Dios que iba a ser varón y hembra. Varón y hembra, formado el matrimonio. Desde el inicio, desde el principio, Dios crió el matrimonio entre varón y hembra. Pero cuando leemos el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructifica. Fructifica. ¿Qué quiere decir fructifica? Bueno, multiplicaos, pero en la obediencia de la palabra de Dios, en el plan original de Dios. Y multiplicaos y llena la tierra y sonjúgala. Llena la tierra y sonjúgala. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El plan original de Dios desde el inicio, desde la creación, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, lo hizo puro,
santo, puro, limpio y con una naturaleza preslazario, una naturaleza santa, una naturaleza pura. Y cuando Dios le dijo y lo bendijo, fructifica y multiplica, era en la formación, en la pureza que Dios iba a multiplicar a la familia, en Adán y Eva. No como hoy. No como hoy. No, Señor. Dios iba a hacer de este mundo algo hermoso, en la cual nunca iba a envejecer la persona. Ese era el plan original de Dios. La naturaleza pura, santa. Pero cuando leemos a Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, ve lo que me dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Los dos componentes que componen al ser humano para ser un alma es el polvo de la tierra donde fue tomado y el aliento de vida. Ahí están los dos componentes, el polvo de la tierra y el aliento de vida para ser un alma viviente. La persona. Nosotros somos un alma. ¿Y cuáles son los dos componentes? Primero, el polvo de la tierra, porque de ahí fuimos tomados. Y el aliento de vida que Dios nos dio. Por eso ahí está, en la formación como Dios nos hizo a nosotros. En el principio, en la vida, que íbamos a vivir eternamente en la creación. Pero debido a la desobediencia del hombre, todo cambió. Y eso lo vemos en la parte de Eclesiastés, en el capítulo 2, versículo 7. La muerte, ¿qué es la muerte? ¿Por qué entró la muerte al mundo? Si Dios en la creación hizo a Adán y a Eva para que viviera eternamente. ¿Por qué hay ese cambio? ¿A qué se debió ese cambio? Eso es debido a que el hombre desobedeció el carácter de Dios, desobedeció los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cuando le dijo, puede comer de todo árbol que hay fruto en el Edén, pero le dijo, de aquel no me va a comer. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre lo que hizo fue comer del árbol prohibido. Y por eso entró la muerte al mundo, porque el hombre desobedeció el carácter de Dios. Lo desobedeció. Y por eso la paga del pecado es muerte. Y eso lo vemos en Romanos 6:23. Pero cuando estudiamos a Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, nos dice lo siguiente. Y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y eso se está refiriendo a la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es cuando una persona muere, vuelve al polvo de la tierra donde fue tomado. Y el aliento de vida vuelve a Dios. Y eso lo podemos ver en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu es el aliento de vida. Vuelve a Dios. Y esto vuelve a la tierra. Porque de él fuimos tomados. Hermanos, por eso hay que tomar en cuenta lo que Dios nos enseña a través de la formación, a través de la palabra. Cuando nosotros escudriñamos su palabra, nos enteramos de grandes verdades. Por eso es que tenemos que estudiar y prepararnos
prepararnos en la formación espiritual, lo que Dios nos enseña el día a día, para que nosotros nos mantengamos firmes en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, vamos a estudiar a qué compara Jesús la muerte. ¿Cuál es la comparación? ¿Por qué Jesús compara la muerte? Y eso lo vemos en Juan, en el capítulo 11, versículo 11 al 13. Y dicho esto, le dijo después nuestros amigos: Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía: esto es de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Por eso el que tenga fe en el Señor, el que tenga fe y es obediente al mandato divino de la palabra de Dios. Y tenemos que tener fe en la palabra de Dios, ser constante, vivir una vida de amor, vivir una vida de enseñanza, vivir una vida de formación, en la cual Dios nos enseña. Producto de la desobediencia es que entra el pecado al mundo, entra la muerte. Porque Dios en el inicio, en el principio, no hizo al hombre para que muriera, sino para que viviera eternamente. Pero producto de la desobediencia del hombre, entró la muerte al mundo. Y eso lo vamos a resaltar. ¿Sabe algo quién ha muerto? Vamos a Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 al 6. Porque los que viven saben que ha de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron. Ya nunca más tendrá parte en todo lo que hace debajo del sol. Hermanos, cuando uno muere va al descanso. Uno va al descanso. Vuelve al polvo de la tierra, va al descanso. Y el espíritu, el aliento de vida vuelve a Dios. Por eso Eclesiastés me lo resalta y me lo confirma. Cuando nosotros escudriñamos su palabra y nos enseña. Porque muchas personas dicen que cuando una persona muere va derechito para el cielo, a reunirse con Dios, a reunirse con Jesucristo en el cielo. Fíjate, porque no escudriñan la palabra, no enseñan la verdad. Y la palabra hay que escudriñarla y sentirla y verla, porque Dios nos enseña la verdad. Por eso, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, recuerde de que en ella nos enseña la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la formación espiritual que Dios, el día a día, nosotros aprendemos en la obediencia de la palabra. Y Él nos da la sabiduría para entenderla, para comprenderla. Y no hacer de ella como algo insignificante, como muchos las usan, diciendo que cuando una persona muere va derechito para el cielo. Una gran blasfemia. Eso es mentira. Para nosotros ganarnos el cielo tenemos que obedecer el carácter de Dios, obedecer los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, porque debido a la desobediencia entró la muerte al mundo. La paga del pecado es muerte. ¿Y por qué entra la muerte al mundo? Es por la desobediencia del hombre. Cuando el hombre desobedece el carácter de Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos a Romanos en el capítulo 6,
versículo 23, ve lo que me dice, para resaltar lo que nos dice la palabra de Dios. Y tenemos que llevarlo al concepto de la Biblia, porque la Biblia misma nos enseña la verdad. Y no podemos inventar cosas que no dice la palabra. Y por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, porque ella nos da el acerto de la formación. Ella nos da la verdad. Ella nos testifica la formación espiritual y nos enseña la verdad de la palabra de Dios. Fíjate cuando leemos a Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Cuando entra el pecado al mundo, porque Dios en la creación, cuando hizo al hombre, no existía el pecado. No había pecado en el mundo. Porque la naturaleza en la formación en la cual Dios hizo al hombre era una naturaleza preslazario, una naturaleza pura, santa. Y no había pecado. Pero debido a que el hombre desobedece el carácter de Dios, desobedece a Dios, cuando Dios le dijo, puede comer de todo árbol que da fruto, pero menos de aquel. De ahí el hombre desobedeció el carácter de Dios. Y de ahí entró la muerte al mundo. Entró la muerte al mundo. Porque desobedeció los 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios en la creación hizo a Adán y a Eva para que viviera eternamente. Pero debido al pecado, entró la muerte al mundo. Para nosotros tener vida eterna es a través de Cristo Jesús. Eso no quiere decir que no vamos a morir. Vamos a morir la primera muerte. Pero vamos a vivir eternamente cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Los que mueren en Cristo los resucitará en la primera resurrección. Pero los que no mueren en Cristo, los que mueren a la desobediencia, lo espera la segunda muerte. Para morir eternamente. Por eso que es a través de Cristo Jesús es que vamos a obtener vida eterna. En el plan original de Dios, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que viviera eternamente. Vamos a estudiar a Ezequiel en el capítulo 18, versículo 4. ¿Qué ocurre con el alma? ¿Qué ocurre con el alma? Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirás. Y cuando leemos el versículo 5, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho de la justicia. Hermano, cuando uno es justo en la obediencia de la palabra de Dios, a través de Cristo Jesús, vamos a alcanzar la vida eterna. Es a través de Cristo Jesús en la formación. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Ser obediente al carácter de Dios. Ser obediente, hermano, seguir la formación en la cual Cristo Jesús nos enseña. Y fíjese usted lo que nos resalta la palabra aquí. Y eso lo vemos para que nosotros resaltemos el espirituismo desenmascarado. ¿Qué pasa con el espirituismo? Porque muchos utilizan a los muertos y dicen que hablan con los muertos.
Entonces, cuando estudiamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 16-17, y el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, los que murieron en Cristo Jesús, en la obediencia de la palabra, los resucitará primero, porque murieron en la obediencia de la palabra de Dios. Y los que estén vivos en el momento de Cristo Jesús venir por segunda vez, los que estén vivos, los que se han mantenido firmes en la obediencia de la palabra de Dios, los arrebatará para tener el reencuentro con el Señor en el cielo, en las nubes del cielo, hermano. Por eso es bueno ver lo que Dios nos enseña y lo que Dios nos habla a través de esa formación espiritual. La palabra que Dios nos guía es aquella que nos lleva al concepto del amor. Y fíjese usted el gran engaño de Satanás. Él ha engañado a muchas en general. Y eso fue el gran engaño que utilizó Satanás para engañar a Eva. Cuando le dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjate la primera mentira que le dijo Satanás. Y vamos a la segunda mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Hermano, Satanás está en todas partes. El espiritismo, la brujería, el engaño satánico se encarga de confundirte para hacerte creer de que tú vas derechito para el cielo y que tú hablas con los muertos y que los muertos le hacen milagros a los vivos. Yo he oído de muchas personas que dicen, no, a mí me hizo el milagro fue el doctor José Gregorio Hernández. Entonces yo le digo, mira, no te dejes engañar. Satanás está en todos lados y utiliza a este buen hombre que fue el doctor José Gregorio en vida. Yo estuve estudiando, viendo la vida de él. Él fue un médico extraordinario, fue un médico con mucha misericordia, tenía temor de la palabra de Dios y un hombre preparado le nacía sanar a los enfermos y ayudarlos. Si no tenían las medicinas, él los ayudaba. Era un tremendo doctor, médico, pero él murió. Él está en el descanso en este momento. Él está en el descanso. No lo podemos alabar ni glorificar. Él está en el descanso. Nosotros no podemos adorar imágenes. Eso que utilizan la imagen del doctor José Gregorio Hernández y del indio cacique y del negro primero y de San Benito. Hermano, eso es blasfemia ante los ojos de Dios. No podemos caer en ese error. Y eso es lo que se llama el espiritismo desenmascarado, que muchos utilizan este tipo el espiritismo para comunicarse con los muertos. Decirle, no, yo estuve hablando con mi papá. No, hermano, no te dejes confundir, no te dejes engañar. Por eso tenemos que estar claros cuando Dios nos habla y nos dice, la persona cuando muere va al descanso.
Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 y 11. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreros, ni sortilegos, ni hechiceros, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, hermano. No te dejes confundir, hermano. La palabra es clara, Dios nos habla en su relato. Por eso, consolarme en la esperanza de la resurrección. ¿Qué debemos hacer? Consolarme en la esperanza de la resurrección y creer en Jesús. Perseverar hasta lograr la inmortalidad que Dios nos dará. Y eso lo vemos en Romanos 2.7. Fíjate lo que nos dice Romanos 2.7. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra a la inmortalidad. Los que se mantiene firme en la palabra de Dios. Los que se mantiene firme en la obediencia de la palabra de Dios. Lo bello lo que Dios nos habla. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer y buscan gloria y honra e inmortalidad. Si nos mantenemos firmes en la obediencia de la palabra de Dios, si nos mantenemos firmes en la palabra, si nos mantenemos firmes en la obediencia de la palabra de Dios, vamos a alcanzar la vida eterna a través de Cristo Jesús. Hermano, la palabra aquí nos resalta, nos dice, cuando nosotros mantenemos la formación. Y por eso que tenemos que nosotros tener confianza en el verdadero amor de Dios. Confío en las maravillas, promesa de Dios. Entrego mi vida a Jesús para obtener la vida eterna, hermano. Ahí está la formación. Por eso yo los invito, manténgase firme en la palabra de Dios. Manténgase firme en la obediencia de su palabra para mantenernos firmes en esa formación. Aquí está la verdad. Y cuando uno busca la verdad, y le abre este corazoncito a Dios para que Él entre en ti y te haga una nueva criatura para Dios, para que tú seas un hombre distinto y tú cambies para obtener la formación espiritual. Y tú aceptes al Señor, bautizándose en Cristo Jesús, ser obediente al mensaje de la palabra de Dios. Hermano, es una gran alegría que uno siente cuando uno acepta al Señor. Yo los invito, hermanos, busquen a Dios de corazón. Él te ama, Él te quiere. Búscalo, no lo rechaces. ¿Qué pasó con el diluvio? Cuando un ángel del Señor se le apareció a Noé para que preparara el arca de la salvación. Y él predicó durante 120 años el evangelio eterno. Pero no hubieron oídos para oír el mensaje. No se arrepintieron, no aceptaron a Dios Todopoderoso, se alejaron de Él. ¿Cuántas personas se salvaron? 8 personas, incluyendo a Noé. Fue la familia de Noé la que se salvó, la que oyó el mensaje y entró al arca de la salvación y obtuvieron la gracia de Dios. Cuando Dios mismo cerró la puerta del arca, ya no había nada que hacer, porque el que se quedaba por fuera, ya estaba por fuera,
porque ya la puerta del arca se había cerrado. Hoy lo estoy invitando a cada uno de ustedes para que busque al Señor, lo busque. Estás a tiempo en este momento. Arrepiéntase y busque al Señor. No espere a última hora. No espere. Porque si la muerte te sorprende y no has aceptado al Señor, ya para ti se cerró la gracia. Por eso, hermanos, yo los invito a que busquen a Cristo de corazón y lo acepte a Él. Él te ama, Él te quiere. Por eso, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para buscar al Señor? Arrepentirse, hermano, arrepentirse. Consolarme en la esperanza de la resurrección. Crecer en Jesús. Perseverar hasta lograr la inmortalidad que Dios nos dará a través de Cristo Jesús en la obediencia de su palabra, hermano. Eso es maravilloso. Es bello lo que Dios nos resalta el día a día, de buscar su palabra y no dejarse llevar por los falsos profetas, por el espiritismo que utilizan para engañar, alejarse de la hechicería, alejarse de la brujería, alejarse de todas esas cosas que te dañan y que te perjudican. Busque a Dios de corazón, búscalo, hermano. Por eso el resaltar la vida en la cual Dios, en el plan original, desde el inicio, cuando Dios hizo al hombre, cuando nos dio el aliento de vida, cuando tomó del polvo de la tierra para hacer al hombre y nos dio el aliento de vida para hacer un alma, para vivir eternamente, y le dio a su compañera, a Eva. Pero debido a la desobediencia del hombre, cuando el hombre desobedece el carácter de Dios, hermano, Dios nos dio la oportunidad a través de Cristo Jesús para alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Busquemos a Cristo Jesús en la formación, porque Él nos ama con tanto amor, porque Dios es amor. Él nos ama con mucha pasión, porque Dios es amor. Y por eso el amor de Dios es puro, bello. Cuando leemos a Juan en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, Él nos está haciendo la invitación. Busquémoslo de corazón. Busquémoslo. Por eso hoy quise traer este tema. La vida eterna la vamos a tener en Cristo Jesús. Es resaltante. La vida eterna la vamos a obtener en Cristo Jesús, obedeciendo su palabra, hermano. Su palabra. Obedeciendo el carácter de Dios. Eso es lo más bello, lo más hermoso, cuando uno obedece el carácter de Dios. Hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes, sean obedientes a la palabra de Dios. Porque cada día más se acerca la venida del Señor. Y tenemos que estar preparados
para su venida. Estar preparado. Y no nos sorprenda como ladrón en la noche. No nos sorprenda como las 10 vírgenes, que 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Por eso tenemos que estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermano, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y sigamos en la formación en la cual Dios nos enseña. Estoy alegre, estoy gozoso, porque Dios cada día me fortalece en su palabra y yo le transmito ese gozo, ese amor a cada uno de ustedes, para que vivamos el gozo verdadero de la palabra de Dios cuando estemos con Él en el cielo. Yo los invito, hermano, Dios nos abre las puertas para que todos entremos en la obediencia. Cuando Noé preparó el arca de la salvación, pero no tuvieron oído, no quisieron de entrar al arca de la salvación. Pero en este momento Dios nos está dando la oportunidad que entremos al arca de la salvación para encontrarnos con Dios a través de Cristo Jesús. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y bueno, qué maravilloso es cuando uno habla de la palabra de Dios y Dios le da esa alegría y esa formación, esa sabiduría de que cada día entendamos más su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.